Padre Arturo Cornejo, conocido por su incansable búsqueda de la verdad, se ve envuelto en una conspiración en el corazón del Vaticano que podría derrumbar a la institución. En medio de revelaciones explosivas sobre el desvío de fondos y secretos celosamente guardados, Arturo recibe una carta impactante del Papa que pone en entredicho toda la jerarquía eclesiástica. Con la presión aumentando y el peligro acechando en cada rincón, ¿podrá este valiente sacerdote exponer la verdad antes de que sus enemigos silencien su voz? El padre Arturo Cornejo jamás imaginó que un antiguo diario encontrado entre documentos polvorientos cambiaría su vida para siempre. Mientras hojeaba aquellas páginas amarillentas en la soledad de su despacho parroquial, su corazón se aceleró al descubrir las anotaciones sobre Operación Águila Blanca y los nombres de altos jerarcas de la Iglesia vinculados a millones de pesos desviados. Con manos temblorosas, cerró el diario cuando escuchó pasos aproximándose. Era Monseñor Fuentes, la mano derecha del poderoso cardenal Velázquez, observándolo fijamente desde el umbral de la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Encontró algo interesante en su investigación, padre Arturo?, preguntó el monseñor, mientras Arturo sentía que acababa de cruzar un punto sin retorno. El padre Arturo revisaba con atención los documentos antiguos que ocupaban su escritorio. A sus 45 años, había conseguido equilibrar su vocación sacerdotal con una presencia digital que llegaba a miles de fieles. Sus transmisiones en vivo desde la parroquia de San Francisco de Asís, en Guadalajara, habían modernizado la forma en que muchos jóvenes se acercaban a la fe. Esta tarde de septiembre, sin embargo, su concentración estaba en los textos amarillentos que el padre Luis Ramírez, bibliotecario de la arquidiócesis, le había confiado. Se trataba de un proyecto para preservar rituales litúrgicos tradicionales, algo que Arturo consideraba esencial en tiempos donde la espiritualidad parecía diluirse. «Estos documentos son más interesantes de lo que pensaba», murmuró para sí mismo, ajustando sus lentes de lectura. El sonido de su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de Monseñor Javier Fuentes, figura imponente en la arquidiócesis y con conexiones directas en el Vaticano. «Padre Arturo, necesito que suspenda la investigación sobre los rituales antiguos. Hay asuntos más urgentes que requieren su atención. Lo veré mañana en la catedral». Arturo frunció el ceño. Era la tercera vez en 2 semanas que Monseñor Fuentes intentaba alejarlo de esta investigación. Su instinto le decía que algo no encajaba. Decidió continuar trabajando hasta altas horas de la noche. Entre los documentos, un pequeño diario encuadernado en cuero negro llamó su atención. No estaba catalogado y parecía haber sido colocado intencionalmente entre los demás papeles. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Era el diario personal de Monseñor Ernesto Vidal, quien había fallecido en circunstancias misteriosas hace 5 años. Las páginas del diario revelaban anotaciones inquietantes. La Operación Águila Blanca continúa expandiéndose. El cardenal Velázquez ha asegurado la participación de 3 bancos más. Las transferencias serán trianguladas para evitar sospechas. Los fondos destinados a la reconstrucción de iglesias en zonas pobres nunca llegarán a su destino. Arturo sintió un escalofrío. Si lo que leía era cierto, significaba que existía una red de corrupción que desviaba fondos destinados a obras de caridad. Y lo más perturbador, involucraba al cardenal Ignacio Velázquez, una de las figuras más respetadas de la Iglesia mexicana. A la mañana siguiente, durante la misa matutina, Arturo notó la presencia de Monseñor Fuentes observándolo fijamente desde la entrada de la iglesia. Intentó mantener la compostura, pero su mente no dejaba de pensar en el diario descubierto. Al terminar la ceremonia, Fuentes lo interceptó. ¿Encontró algo interesante en su investigación, padre Arturo?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo documentos litúrgicos, monseñor. Fascinantes, pero nada extraordinario», mintió Arturo, sintiendo por primera vez el peso de la desconfianza hacia un superior. «Me alegra oírlo. Recuerde que algunos archivos antiguos pueden contener errores doctrinales. No queremos confundir a los fieles, ¿verdad?». Arturo asintió, consciente de la amenaza velada. Esa misma tarde,
Contactó a la única persona fuera de la iglesia en quien confiaba plenamente, Sofía Mendoza, una exalumna convertida en periodista investigativa. «Necesito tu ayuda, pero esto debe quedar entre nosotros», le dijo cuando se encontraron en una cafetería alejada del centro. ¿El famoso padre digital necesita ayuda de una escéptica como yo? Esto debe ser serio, respondió ella con una media sonrisa. Arturo le habló del diario, cuidándose de no revelar nombres. Sofía escuchó atentamente, tomando notas mentales. Si lo que dices es cierto, no solo enfrentas a personas poderosas dentro de la iglesia, sino posiblemente a una red internacional. ¿Estás seguro de querer continuar con esto? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Arturo pensó en su vocación, en su juramento de servir a Dios y a la verdad. No había vuelta atrás. La fe verdadera no puede construirse sobre mentiras, y Sofía, debo seguir adelante. Lo que Arturo no sabía era que desde una mesa cercana, un hombre tomaba discretas fotografías de su encuentro con la periodista. La primera ficha del dominó acababa de caer, y la vida del padre Arturo Cornejo nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad. Arturo continuaba con sus misas y transmisiones en línea, pero dentro de él crecía la inquietud. Había escondido el diario de Monseñor Vidal en la casa de su hermana, temiendo que pudieran registrar su habitación en la parroquia. Durante una de sus transmisiones, notó comentarios inusuales. «El cordero debe tener cuidado con los lobos», escribió un usuario anónimo. Minutos después, el comentario desapareció. No era paranoia, lo estaban vigilando. Decidió visitar al padre Luis Ramírez, su mentor y amigo desde el seminario. A sus 72 años, Luis había sido testigo de muchos secretos dentro de la iglesia. «No deberías haber venido, Arturo», fueron sus primeras palabras al recibirlo en la biblioteca arquidiocesana. «Hay ojos y oídos en todas partes». «¿Tú sabías sobre esto, Luis? ¿Sobre el diario y la corrupción?» El anciano suspiró profundamente, mostrando en su rostro el peso de décadas de silencio. Sospechaba. Ernesto Vidal era mi amigo. Antes de morir, me dijo que había descubierto algo que podría destruir la confianza de los fieles. Nunca imaginé que te vería involucrado en esto. ¿Crees que su muerte no fue natural? El silencio de Luis fue más elocuente que cualquier respuesta. «Necesito acceso a los registros financieros de la arquidiócesis», dijo Arturo. «Si existe un desvío de fondos, debe haber evidencias». «Imposible. Esos documentos están bajo triple llave y solo Monseñor Fuentes tiene acceso». Arturo sintió que las puertas se cerraban a su alrededor, pero entonces Luis añadió: «Sin embargo, Ernesto dejó algo más. Algo que nunca entregué cuando revisaron sus pertenencias». De un compartimento secreto en su escritorio, el anciano sacerdote extrajo una memoria USB. Me dijo que si algo le pasaba, debía guardarla. Nunca tuve el valor de ver su contenido. Arturo tomó el dispositivo, sintiendo su peso simbólico. Esa misma noche, en la privacidad de un cibercafé alejado de su zona habitual, revisó los archivos. Eran cientos de documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados y fotografías. Todas evidenciaban cómo el cardenal Velázquez, junto con Monseñor Fuentes y otros 3 sacerdotes, habían creado una estructura para desviar fondos destinados a obras de caridad. El esquema era sofisticado. Donaciones legítimas entraban a cuentas oficiales, pero luego eran transferidas a fundaciones fantasma que supuestamente construirían escuelas y hospitales en zonas marginadas. Esos proyectos nunca se realizaban o se ejecutaban con presupuestos mínimos, mientras que millones de pesos terminaban en cuentas privadas en Suiza y las Islas Caimán. Con manos temblorosas, Arturo copió los archivos y envió un correo encriptado a Sofía. «Lo que te conté es apenas la punta del iceberg. Necesitamos reunirnos». Al día siguiente, mientras celebraba la misa matutina, Arturo notó la ausencia del padre Luis. Preocupado, intentó llamarlo al terminar, pero no hubo respuesta. Se dirigió inmediatamente a la biblioteca y encontró a otro sacerdote joven en su lugar. «¿Dónde está el padre Luis?», preguntó, intentando controlar su ansiedad. «Fue trasladado anoche a una parroquia rural en Chiapas. Órdenes directas del cardenal Velázquez», respondió el joven,
sorprendido por la intensidad de la pregunta. Arturo comprendió el mensaje. Estaban aislándolo, eliminando a sus posibles aliados. Esa noche, mientras rezaba buscando claridad, recibió una llamada de un número desconocido. Padre Arturo, soy Gabriela Ortiz, abogada. No me conoce, pero el padre Luis me pidió que lo contactara. Necesitamos hablar, pero no por teléfono ni en lugares públicos. Al día siguiente, Arturo conoció a Gabriela en la casa de un feligrés de confianza. La abogada de 40 años, con una reputación impecable en casos de derechos humanos, le ofreció una nueva perspectiva. Lo que ha descubierto podría manejarse por dos vías: interna, a través de una denuncia formal al Vaticano, o pública, con ayuda de la prensa. Ambas tienen riesgos enormes. Mi intención nunca ha sido dañar a la Iglesia, respondió Arturo. Quiero limpiarla, no destruirla. Entonces necesitamos construir un caso sólido antes de acudir al Vaticano. Yo puedo ayudar con la parte legal, pero necesitamos más evidencias que conecten directamente a los involucrados. El plan comenzaba a tomar forma, pero los riesgos aumentaban. Esa misma semana, durante su transmisión en vivo, Arturo recibió una notificación oficial. Estaba siendo investigado por conducta inapropiada con fondos parroquiales. Una acusación fabricada, pero suficiente para sembrar dudas sobre su integridad. La guerra había comenzado, y su reputación era el primer campo de batalla. El impacto de la acusación fue inmediato. Aunque muchos de sus fieles lo defendían fervientemente en redes sociales, algunos comenzaron a distanciarse. Lo más doloroso para Arturo fue ver cómo algunos compañeros sacerdotes evitaban saludarlo, temiendo quedar asociados a su caída en desgracia. Monseñor Fuentes no perdió tiempo en aprovechar la situación. Convocó una reunión con el clero local donde, sin mencionar directamente a Arturo, habló sobre la importancia de la transparencia y la obediencia a la jerarquía. El mensaje era claro: quien apoyara a Arturo se arriesgaba a sufrir consecuencias similares. Es una táctica clásica de aislamiento, explicó Sofía cuando se reunieron secretamente. Te convierten en un paria para que nadie quiera ayudarte. Y está funcionando, admitió Arturo con amargura. ¿Has podido verificar algo de la información que te envié? He estado siguiendo el rastro del dinero. Varias de las fundaciones mencionadas existen solo en papel. Una supuestamente construyó un hospital en Oaxaca, que nadie ha visto jamás. Tengo un contacto allí que confirmó que el terreno sigue baldío. Mientras Sofía investigaba el lado financiero, Gabriela Ortiz se enfocó en construir el caso legal. Los tres formaban un equipo improbable: un sacerdote, una periodista escéptica y una abogada católica comprometida con la justicia. Arturo recibió una notificación oficial. Debía presentarse a una audiencia preliminar con Monseñor Fuentes y dos sacerdotes del tribunal eclesiástico. La acusación de malversación era solo un pretexto. Sabía que el verdadero propósito era intimidarlo. La noche anterior a la audiencia, mientras rezaba en la capilla vacía, escuchó pasos detrás de él. Era Francisco Vega, un joven sacerdote recién ordenado que admiraba profundamente a Arturo por su trabajo con jóvenes marginados. Padre Arturo, sé que no debería estar aquí, pero necesitaba decirle. El joven miró nerviosamente hacia la puerta. No está solo. Muchos creemos en usted, aunque no podamos demostrarlo públicamente. Gracias, Francisco. Eso significa mucho. Hay algo más. He estado ayudando en la oficina administrativa y... Bajó aún más la voz. Vi documentos sobre transferencias a una cuenta en Panamá. Grandes cantidades que supuestamente iban para la renovación de la catedral, pero nunca se utilizaron. Tomé fotografías. El joven sacerdote le entregó discretamente una tarjeta SD. Ten cuidado, Francisco. Esto es más peligroso de lo que imaginas. Lo sé, pero mi conciencia no me permitía quedarme callado. Cristo no nos llamó para ser cómplices del mal. Esta pequeña muestra de solidaridad renovó las fuerzas de Arturo. Al día siguiente, enfrentó la audiencia con serenidad, negando firmemente las acusaciones y solicitando evidencias concretas que, por supuesto, no existían. Padre Cornejo, esta audiencia es meramente informativa, dijo Monseñor Fuentes con falsa benevolencia.
Estamos aquí para ayudarlo a aclarar esta situación. Quizás el estrés de sus múltiples actividades ha afectado su juicio. Mi juicio está perfectamente claro, monseñor. Y mi conciencia también, respondió Arturo, sosteniendo la mirada de Fuentes. Me preocupa que sus amistades fuera de la iglesia estén influenciando negativamente su ministerio, continuó Fuentes. Específicamente, sus encuentros con cierta periodista conocida por sus críticas a nuestra institución. Arturo sintió un escalofrío. Lo estaban vigilando más estrechamente de lo que pensaba. Mis amistades reflejan el llamado evangélico a no encerrarnos en una burbuja, monseñor. Cristo se reunía con publicanos y pecadores, si mal no recuerdo. La tensión en la sala era palpable. Finalmente, Fuentes anunció la decisión. Arturo quedaba suspendido de sus transmisiones en línea y se le asignaba temporalmente a labores administrativas dentro de la arquidiócesis para facilitar la investigación. Era un movimiento astuto. Lo mantenían dentro del sistema pero sin contacto con sus fieles, mientras socavaban su credibilidad. Sin embargo, Fuentes no contaba con que esta nueva posición le daría a Arturo acceso a más documentos internos. Esa noche, Arturo, Sofía y Gabriela se reunieron en la casa de un feligrés de confianza para analizar la nueva información proporcionada por Francisco. Las fotografías mostraban claramente las transferencias fraudulentas y, lo más importante, la firma digital del cardenal Velázquez autorizándolas. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Gabriela. Una conexión directa que prueba su conocimiento y participación. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Arturo. Creo que es momento de ir directamente al Vaticano, respondió la abogada. Tenemos suficientes evidencias para justificar una investigación formal. El problema será hacerlo sin que Velázquez y Fuentes se enteren antes. Tengo una idea, intervino Sofía. La semana próxima habrá una conferencia internacional de medios católicos en Roma. Podría conseguir credenciales para Arturo como asesor editorial. Sería la cobertura perfecta para viajar al Vaticano sin levantar sospechas. El plan parecía factible, pero los riesgos eran enormes. Si fallaban, Arturo no solo perdería su ministerio, sino que probablemente enfrentaría represalias más severas. Mientras discutían los detalles, el teléfono de Arturo sonó. Era un mensaje de Francisco. Creo que saben que les pasé información. Temo por mi seguridad. Arturo sintió que el círculo se cerraba. Ya no luchaba solo por la verdad y la integridad de la iglesia. Ahora también por la seguridad de quienes se habían arriesgado a ayudarlo. La decisión estaba tomada. Viajarían a Roma la semana siguiente. Lo que no sabían era que Monseñor Fuentes ya había sido informado sobre sus planes por un infiltrado en su círculo cercano. La tensión era palpable mientras Arturo empacaba lo esencial para su viaje. Había solicitado formalmente unos días libres, alegando necesitar tiempo para reflexión espiritual tras la conmoción de las acusaciones. Sorprendentemente, Monseñor Fuentes había aprobado su solicitud sin objeciones, lo que solo aumentó sus sospechas. «Es demasiado conveniente», le dijo a Sofía por teléfono. «Es como si quisieran que me fuera. O quizás piensan que estás derrotado y no representas una amenaza», respondió ella. «De cualquier forma, debemos ser extremadamente cuidadosos. Nos encontraremos directamente en el aeropuerto, Terminal Internacional». La noche anterior a su partida, Arturo fue despertado por golpes urgentes en su puerta. Era Francisco Vega, con el rostro pálido y sudoroso. «Padre, perdóneme por venir tan tarde, pero encontraron las copias que hice. El asistente del cardenal me interrogó durante horas. Fingí ignorancia, pero no creo que me hayan creído. ¿Te amenazaron?», preguntó Arturo, haciéndolo pasar rápidamente. «No directamente, pero sugirieron que un sacerdote joven como yo podría arruinar su futuro por malentendidos. Dijeron que me vigilarían de cerca». Arturo sintió una punzada de culpabilidad. Había involucrado a Francisco en algo mucho más grande y peligroso de lo que el joven podía manejar. «Escúchame, Francisco. Mañana salgo para Roma y necesito que hagas algo por mí. Desaparece por unos días. Ve con tu familia, inventa una emergencia personal, pero aléjate de aquí hasta que yo te contacte. ¿Está usted seguro de que debe ir a Roma? ¿Qué tal si es exactamente lo que ellos quieren?
La pregunta se quedó flotando en el aire como un mal presagio. A la mañana siguiente, Arturo se reunió con Sofía y Gabriela en el aeropuerto. Los tres actuaron como si apenas se conocieran, siguiendo el plan de seguridad que habían diseñado. El vuelo transcurrió en aparente normalidad, aunque Arturo no podía evitar observar a los demás pasajeros, preguntándose si alguno estaría vigilándolos. Al llegar a Roma, se instalaron en diferentes hoteles. La conferencia de medios católicos comenzaría al día siguiente, pero su verdadero objetivo era entregar el expediente completo a Monseñor Paolo Bianchi, un oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano, conocido por su integridad y su postura firme contra la corrupción. Sofía había logrado concertar una cita privada con él, presentando el asunto como una investigación periodística sobre buenas prácticas financieras en la Iglesia latinoamericana. Era una cobertura frágil, pero suficiente para conseguir 30 minutos de su tiempo. La mañana de la reunión, Arturo asistió a misa en la Basílica de San Pedro, buscando fortaleza y claridad. La magnificencia del lugar contrastaba dolorosamente con la oscura realidad que había descubierto. ¿Cuántas de estas piedras, pensó, se habrían pagado con dinero destinado a los pobres? Al salir de la basílica, notó a un hombre que parecía seguirlo a distancia. No podía estar seguro, pero su instinto le decía que no era coincidencia. Cambió de ruta varias veces, hasta que finalmente logró perderlo en el laberinto de callejuelas del centro de Roma. Cuando llegó al punto de encuentro con Gabriela, estaba sudando profusamente. «Creo que me estaban siguiendo», dijo en voz baja. «Debemos tener cuidado». «Ya contábamos con eso», respondió ella, entregándole un sobre. «Aquí está la documentación organizada para Monseñor Bianchi. Sofía nos espera cerca del Vaticano». Caminaron separados, manteniendo contacto visual a distancia. Cuando llegaron al café donde Sofía los esperaba, la encontraron conversando animadamente con un hombre de unos 60 años. Al verlos, les hizo una seña discreta para que se acercaran. «Les presento a Roberto Galli, periodista italiano», dijo en inglés. «Un viejo amigo que conoce muy bien el funcionamiento interno del Vaticano y que sabe reconocer cuando algo huele mal», añadió el italiano en un español con fuerte acento. «Sofía me ha contado lo esencial. Puedo ayudarles a navegar en estas aguas turbias». Con la ayuda de Roberto, refinaron su estrategia para la reunión con Bianchi. El italiano les advirtió que incluso dentro del Vaticano existían facciones alineadas con diversos intereses y que debían ser cuidadosos sobre con quién compartían su información. A las 4 de la tarde, Arturo y Sofía se presentaron en la entrada lateral del Palacio Apostólico para su cita. Gabriela esperaría afuera, lista para actuar en caso de cualquier complicación. Monseñor Bianchi los recibió en una pequeña oficina decorada con austeridad, algo inusual en el Vaticano. Era un hombre delgado, de mirada penetrante y ademanes precisos. «Tengo entendido que están investigando sobre finanzas eclesiales en México», comenzó, observándolos con evidente curiosidad. «Sin embargo, sospecho que hay algo más en esta visita. La señorita Mendoza es conocida por sus investigaciones incisivas, no por artículos sobre buenas prácticas». Arturo y Sofía intercambiaron miradas. Era el momento de la verdad. «Monseñor Bianchi, lo que vamos a compartir con usted pone en riesgo nuestras carreras e incluso nuestra seguridad», dijo Arturo, revelando su identidad como sacerdote. «Hemos descubierto evidencia de un esquema de corrupción sistemática que involucra al cardenal Velázquez y a otros altos funcionarios de la Iglesia mexicana. Durante la siguiente media hora, expusieron meticulosamente las pruebas recopiladas. Bianchi escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su rostro volviéndose cada vez más serio. «Lo que me presentan es extremadamente grave», dijo finalmente. «Si estas acusaciones son ciertas, ¿estamos ante uno de los casos más serios de corrupción interna en años?» «Cada documento ha sido verificado», aseguró Sofía. «Cada transferencia, cada comunicación. No habríamos venido hasta aquí con simples rumores. Necesitaré tiempo para revisar esto detalladamente y consultar con ciertas personas de confianza», respondió Bianchi. «Mientras tanto, les recomiendo máxima discreción. El cardenal Velázquez tiene aliados poderosos, incluso aquí en Roma.
Al salir de la reunión, Arturo sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Habían dado el paso más importante, pero ahora estaban completamente expuestos. Lo que no sabían era que, en ese preciso momento, Monseñor Fuentes aterrizaba en Roma con órdenes específicas del cardenal Velázquez: neutralizar la amenaza de cualquier manera necesaria. El segundo día en Roma comenzó con una noticia perturbadora. Sofía recibió un mensaje de un colega en México. Habían allanado su departamento en Guadalajara, llevándose su computadora y documentos personales. La justificación oficial era una investigación por difusión de información confidencial que atenta contra la seguridad nacional. Es ridículo. Ni siquiera he publicado nada todavía, dijo Sofía, claramente alterada. Están usando contactos gubernamentales para intimidarnos. ¿Crees que deberíamos acelerar la publicación?, preguntó Arturo. Si la historia sale a la luz, tendríamos la protección de la opinión pública. No sin antes asegurarnos que el Vaticano actúe, intervino Gabriela. Si publicamos ahora, Velázquez y sus aliados podrían desacreditar todo como un ataque mediático anticatólico. Necesitamos que la investigación interna confirme nuestras acusaciones. Roberto Galli, quien se había convertido en su guía y protector en Roma, les aconsejó mantener un perfil bajo. Les proporcionó un apartamento seguro donde podrían reunirse sin ser observados. Mi contacto dentro del Vaticano me informa que Bianchi tomó muy en serio sus evidencias, les dijo. Ha formado un pequeño equipo de confianza para verificarlas, pero también me advierte que Monseñor Fuentes ha sido visto en la ciudad. La noticia cayó como un balde de agua fría. Si Fuentes estaba en Roma, significaba que sus enemigos conocían sus movimientos y estaban cerrando el cerco. Esa tarde, mientras asistía a la conferencia de medios católicos para mantener su cobertura, Arturo sintió una mano en su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con Monseñor Fuentes. «Qué sorpresa encontrarlo aquí, padre Cornejo», dijo con una sonrisa que no ocultaba su amenaza. No sabía que su retiro espiritual incluía turismo en Roma. «La reflexión toma muchas formas, monseñor», respondió Arturo, manteniendo la calma. «A veces, la distancia nos ayuda a ver con claridad. Claridad, justamente lo que todos necesitamos. Claridad sobre nuestro lugar en la iglesia, sobre los límites de nuestra autoridad». Fuentes se acercó más, bajando la voz. «El cardenal Velázquez está muy preocupado por su bienestar, padre. Teme que estas distracciones estén afectando su salud mental. Ha sugerido un retiro prolongado en un monasterio en los Alpes suizos. Muy tranquilo, muy aislado». La amenaza era evidente. Estaban ofreciéndole un exilio dorado a cambio de su silencio. «Agradezco la preocupación del cardenal, pero mi lugar está con mis fieles en Guadalajara. Insisto en que considere la oferta, padre. No todas las batallas merecen ser luchadas, especialmente cuando las consecuencias podrían ser irreversibles». Arturo sintió un escalofrío. No estaba seguro si Fuentes se refería a su carrera sacerdotal o a algo más siniestro. Esa noche, reunidos en el apartamento, seguro, discutieron sus opciones. La presencia de Fuentes en Roma cambiaba todo. «Debemos actuar más rápido», insistió Arturo. «Bianchi necesita saber que Fuentes está aquí, probablemente intentando neutralizar nuestra denuncia». «Tengo una idea», dijo Roberto. «Mañana hay una audiencia papal donde varios cardenales y obispos estarán presentes. Podríamos intentar hablar directamente con el cardenal secretario de Estado. Es el jefe directo de Bianchi y tiene autoridad para iniciar una investigación formal». El plan era arriesgado pero necesario. Mientras tanto, Sofía contactó a sus editores en México, preparándolos para una posible publicación de emergencia si las cosas salían mal. A la mañana siguiente, Arturo y Roberto asistieron a la audiencia papal. Gabriela y Sofía esperarían noticias en el apartamento, preparadas para implementar el plan B si era necesario. La plaza de San Pedro estaba llena de fieles y clérigos de todo el mundo. Entre la multitud, Arturo divisó a Monseñor Fuentes conversando animadamente con otro obispo. Parecía confiado, como si tuviera la situación bajo control. Cuando la audiencia terminó, Roberto guió a Arturo hacia una entrada lateral donde, según su información, el cardenal secretario de Estado pasaría en su camino hacia las oficinas. «Ahí viene», susurró Roberto. «Recuerda,
Tienes que ser breve pero contundente. Menciona a Bianchi inmediatamente para establecer la conexión. El cardenal Ricci, un hombre de aspecto severo pero justo, caminaba acompañado por dos asistentes. Arturo respiró profundamente y se acercó. Eminencia, soy el padre Arturo Cornejo de México. Monseñor Bianchi está revisando evidencias de corrupción grave que involucran al cardenal Velázquez. Temo que intentarán obstruir la investigación. Los guardias suizos se tensaron inmediatamente, pero el cardenal Ricci levantó una mano para detenerlos. Miró fijamente a Arturo, evaluándolo. Un encuentro muy conveniente, padre Cornejo, dijo en perfecto español. Justo esta mañana recibí un informe preliminar de Monseñor Bianchi. Si lo que dice es cierto, estamos ante una situación extremadamente grave. Todo está documentado, Eminencia, respondió Arturo, sintiendo que finalmente alguien con verdadero poder estaba escuchándolo. Y me temo que Monseñor Fuentes está aquí en Roma precisamente para impedir que la verdad salga a la luz. El cardenal Ricci miró a sus asistentes y luego nuevamente a Arturo. Venga a mi oficina mañana a las 9. Hablaremos con más calma, dijo, entregándole una pequeña tarjeta con el sello de la Secretaría de Estado. Muestre esto en la entrada. Y padre, tenga mucho cuidado. Cuando Arturo se alejaba, sintió una mirada penetrante sobre él. Al girar ligeramente la cabeza, vio a Monseñor Fuentes observándolo desde la distancia, con el rostro transformado por la ira y la sospecha. La noche transcurrió lentamente. Ninguno de ellos pudo dormir bien, conscientes de que los eventos se precipitaban hacia un desenlace inevitable. Roberto había salido para reunirse con un contacto que podría proporcionar protección adicional, prometiendo regresar antes del amanecer. A las 3 de la mañana, el teléfono de Arturo sonó. Era un número desconocido. ¿Padre Cornejo? Una voz femenina con acento italiano habló rápidamente. Soy la asistente de Monseñor Bianchi. Él ha sido ingresado de emergencia en el hospital. Antes de perder el conocimiento, insistió en que le dijera que no asista a la reunión con el cardenal Ricci. Es una trampa. Antes de que Arturo pudiera preguntar más detalles, la llamada se cortó. Intentó devolver la llamada, pero el número aparecía como no disponible. Despertó a Sofía y Gabriela explicándoles la situación. Podría ser un engaño, sugirió Sofía. Quizás quieren que evites la reunión con Ricci. O podría ser verdad, contrapuso Gabriela. Piénsalo. Si Bianchi fue atacado después de empezar a investigar seriamente, Arturo recordó la mirada de Fuentes cuando lo vio hablando con el cardenal Ricci. El miedo estaba dando paso a algo más peligroso en sus adversarios. Desesperación. Necesitamos verificar si Bianchi realmente está hospitalizado, decidió. Y al mismo tiempo, debemos tener un plan si la reunión con Ricci es genuina. Sofía utilizó sus contactos periodísticos para confirmar discretamente si algún oficial del Vaticano había sido ingresado en hospitales romanos. Mientras tanto, Arturo redactó un documento detallando toda la conspiración, con instrucciones de publicarlo inmediatamente si algo le sucedía. Roberto regresó al amanecer trayendo noticias inquietantes. Monseñor Bianchi sufrió un accidente anoche. Aparentemente se cayó por unas escaleras en su residencia. Está estable pero inconsciente. Entonces la llamada era verdadera, murmuró Arturo. Están dispuestos a cualquier cosa. Mi contacto en la Guardia Suiza dice que el cardenal Ricci realmente programó una reunión contigo, continuó Roberto. Pero también me informó que Fuentes tuvo una larga reunión con Ricci anoche, después de verte hablando con él. La situación era cada vez más peligrosa. Si Ricci había sido convencido por Fuentes, la reunión podría ser efectivamente una trampa. Por otro lado, perder la oportunidad de presentar su caso ante la segunda autoridad más importante del Vaticano sería un error estratégico. Iré a la reunión, decidió finalmente Arturo, pero con precauciones adicionales. El plan era simple pero efectivo. Sofía y un colega italiano se posicionarían cerca de la Secretaría de Estado, documentando todo. Gabriela esperaría en un café cercano con una copia completa de las evidencias. Si Arturo no salía a una hora determinada o daba una señal de problemas, ella entregaría inmediatamente el material a 3 medios internacionales que ya estaban alertados. A las 8:45 de la mañana,
Arturo caminaba hacia el imponente edificio de la Secretaría de Estado. Vestía su sotana negra y alzacuello, una armadura simbólica que le recordaba por qué estaba luchando, no contra la iglesia, sino por su purificación. Mostró la tarjeta en la entrada y fue escoltado por largos pasillos hasta una antesala donde le pidieron esperar. Los minutos pasaban lentamente. A las 9:20, cuando comenzaba a sospechar que algo andaba mal, la puerta se abrió. No era el cardenal Ricci quien apareció, sino Monseñor Fuentes, acompañado por dos sacerdotes que Arturo no reconoció. Padre Cornejo. Qué afortunada coincidencia, dijo Fuentes con falsa cordialidad. El cardenal Ricci ha sido llamado urgentemente por su santidad, pero me pidió que atendiera su preocupación. Arturo sintió que había caído directamente en la trampa. Prefiero regresar cuando el cardenal esté disponible, respondió, intentando mantener la calma. Me temo que eso no será posible. La sonrisa de Fuentes desapareció. Tenemos órdenes directas de la Congregación para la Doctrina de la Fe de acompañarlo a una sesión de esclarecimiento sobre graves acusaciones de difamación contra superiores jerárquicos. Por favor, síganos voluntariamente o nos veremos obligados a solicitar asistencia. Arturo comprendió que intentarían retenerlo, posiblemente bajo algún pretexto canónico, hasta conseguir desacreditar todas sus evidencias. Miró su reloj. 9:25. Necesitaba ganar tiempo. Por supuesto, monseñor, pero como comprenderá, dado que esta reunión no es la que esperaba, debo informar a mis acompañantes que me están esperando. Sus acompañantes ya han sido informados, respondió uno de los sacerdotes con Fuentes. Por favor, entréguenos su teléfono. Arturo estaba acorralado. Cualquier resistencia física resultaría en su detención inmediata, justificando las acusaciones de comportamiento errático que seguramente Fuentes había sembrado. Justo cuando parecía no haber salida, las puertas principales se abrieron de golpe. Un secretario entró apresuradamente. Monseñor Fuentes, el Santo Padre solicita su presencia inmediata. A usted y al Padre Cornejo. Ahora mismo. El rostro de Fuentes se transformó, pasando de la satisfacción al desconcierto y luego al miedo. Debe haber un error. Tenemos un procedimiento canónico que... Son órdenes directas de su santidad, interrumpió el secretario. No hay tiempo que perder. Minutos después, Arturo se encontraba en una pequeña sala de audiencias privadas, esperando junto a un visiblemente perturbado Monseñor Fuentes. Ninguno de los dos habló. La tensión era palpable. Finalmente, el Papa entró a la sala, acompañado solo por el cardenal Ricci. Los dos sacerdotes se arrodillaron según el protocolo, pero el pontífice les indicó que se levantaran inmediatamente. He revisado personalmente el informe que Monseñor Bianchi preparó antes de su accidente, comenzó el Papa, con una mirada penetrante. También he visto documentos adicionales que llegaron a mi escritorio esta mañana, cortesía de una valiente periodista y una dedicada abogada. Arturo sintió un alivio indescriptible. Sofía y Gabriela habían encontrado la manera de hacer llegar la información directamente al Papa, evitando intermediarios. «Santo Padre, puedo explicar», comenzó Fuentes, pero el Papa levantó una mano para silenciarlo. «Las explicaciones las darás ante el tribunal apropiado, monseñor. He ordenado una investigación completa sobre el cardenal Velázquez y todos sus asociados. La Secretaría de Estado asumirá temporalmente el control directo de la Arquidiócesis de Guadalajara». Dirigiéndose a Arturo, el Papa continuó. «Padre Cornejo, su valor ante la adversidad es un testimonio de verdadera fidelidad a la Iglesia, no a sus estructuras de poder, sino a su misión evangelizadora y de servicio a los más necesitados. Sin embargo, debo advertirle que el camino será difícil. Habrá quienes lo verán como un traidor, incluso después de que la verdad sea conocida. Estoy preparado para enfrentar esas consecuencias. Santidad, respondió Arturo con humildad. Mi único deseo ha sido servir a la verdad. La verdad os hará libres, citó el Papa. Pero primero os hará sufrir. Regrese a México, padre. Su presencia será necesaria durante la transición. El cardenal Ricci lo mantendrá informado sobre los procedimientos. Al salir de la audiencia,
Arturo se encontró con Sofía y Gabriela esperándolo en los jardines vaticanos. Sus rostros reflejaban preocupación que rápidamente se transformó en alivio al verlo. ¿Cómo lograron hacer llegar los documentos al Papa?, preguntó Arturo, todavía asombrado por el giro de los acontecimientos. Roberto tenía un último contacto que no nos había mencionado, explicó Sofía. Aparentemente, fue compañero de seminario del actual secretario personal del Papa. Cuando supo que Bianchi había sido atacado, decidió que era el momento de usar esa conexión. ¿Y Monseñor Bianchi?, preguntó Arturo, recordando al valiente prelado que había dado el primer paso para tomar en serio sus denuncias. Los médicos son optimistas, respondió Gabriela. Parece que su accidente no fue tan efectivo como esperaban sus atacantes. Esa noche, en la pequeña capilla del apartamento donde se hospedaban, Arturo rezó con una intensidad que no había experimentado en años. Había enfrentado el miedo, la duda, la traición y la desesperanza. Y ahora, cuando la victoria parecía al alcance, sentía más que nunca la necesidad de agradecer y pedir fuerzas para lo que vendría, porque sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba. El regreso a Guadalajara fue surreal. Mientras el avión descendía sobre la ciudad, Arturo contemplaba el paisaje urbano con nuevos ojos. La misma ciudad, la misma catedral que había servido durante años. Pero todo parecía diferente ahora. La noticia de la investigación vaticana sobre el cardenal Velázquez y sus asociados había estallado como una bomba mediática. Algunos medios presentaban a Arturo como un héroe que había expuesto la corrupción. Otros lo retrataban como un sacerdote resentido que había traicionado a sus superiores. Sofía había publicado finalmente su investigación, cuidadosamente redactada para no interferir con los procedimientos canónicos, pero lo suficientemente detallada para que la opinión pública entendiera la magnitud del esquema corrupto. Al llegar al aeropuerto, Arturo fue recibido por una multitud, fieles que lo apoyaban, periodistas hambrientos de declaraciones e incluso algunos manifestantes con pancartas que lo acusaban de dañar a la iglesia. Gabriela, quien había volado en un vuelo anterior para preparar el terreno, lo escoltó rápidamente hacia un auto que los esperaba. «Es solo el comienzo», dijo ella mientras sorteaban el tumulto. «La arquidiócesis está en caos. El enviado del Vaticano llegó ayer y ha suspendido temporalmente a varios sacerdotes asociados con Velázquez y Fuentes. ¿Francisco? ¿El padre Luis?», preguntó Arturo, preocupado por quienes lo habían ayudado. «Francisco está bien, aunque aún asustado. El padre Luis ha sido traído de vuelta de Chiapas. Está muy debilitado por el viaje, pero su espíritu sigue intacto. La primera semana fue una vorágine de declaraciones, reuniones con el delegado apostólico y largas horas de oración buscando claridad. La Iglesia tenía sus propios mecanismos para manejar crisis internas, y estos se movían con una lentitud deliberada que contrastaba con la rapidez del ciclo noticioso. El cardenal Velázquez, quien inicialmente había negado todas las acusaciones, fue llamado a Roma. Monseñor Fuentes permanecía bajo una forma de arresto domiciliario en el Vaticano, cooperando aparentemente con las investigaciones para salvar su propia posición. Una tarde, mientras Arturo revisaba mensajes de apoyo y críticas que inundaban sus redes sociales, recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, elegantemente vestida pero con ojos enrojecidos por el llanto, pedía verlo urgentemente. «Padre Cornejo, soy Beatriz Vidal, la hermana de Monseñor Ernesto Vidal», se presentó cuando la hicieron pasar a su oficina. Arturo sintió un escalofrío. El diario que había iniciado todo pertenecía al fallecido Monseñor Vidal. «Señora Vidal, es un honor conocerla», respondió invitándola a sentarse. «Su hermano fue un hombre valiente, por eso estoy aquí», dijo ella, sacando un pequeño estuche de su bolso. «Antes de morir, Ernesto me entregó esto. Me dijo que si algún día escuchaba sobre alguien que estuviera investigando las finanzas de la Iglesia, especialmente relacionadas con el cardenal Velázquez, debía entregar esto personalmente». El estuche contenía una pequeña llave dorada y una nota manuscrita. «Bóveda 237, Banco Suizo de Roma. La contraseña es el cumpleaños de nuestra madre, como siempre.
Nunca entendí a qué se refería, continuó Beatriz. Pero cuando vi las noticias sobre usted y lo que había descubierto gracias al diario de mi hermano, supe que era el momento. Arturo observó la llave, comprendiendo que Vidal había dejado un seguro, una última evidencia que solo sería revelada si alguien continuaba su lucha. Con la autorización del delegado apostólico y acompañado por un notario eclesiástico, Arturo viajó nuevamente a Roma para abrir la caja de seguridad. Lo que encontraron fue devastador. Grabaciones de reuniones donde Velázquez y otros discutían abiertamente cómo desviar fondos, y lo más impactante, evidencia de que Vidal había sido silenciado no por un ataque cardíaco natural, como se había reportado, sino mediante una sustancia indetectable que simulaba los síntomas. Esta nueva evidencia elevó el caso a un nivel criminal. Las autoridades italianas y mexicanas iniciaron sus propias investigaciones. Lo que había comenzado como un asunto interno de la Iglesia, ahora involucraba homicidio. El impacto mediático fue inmediato. La historia de Arturo y su lucha por la verdad capturó la imaginación global. Recibió invitaciones para entrevistas, ofertas para escribir libros, incluso propuestas para películas sobre su vida. Rechazó todas estas ofertas. Su misión nunca había sido la fama o el reconocimiento, sino la verdad y la purificación de la institución a la que había dedicado su vida. Mientras la tormenta mediática continuaba, Arturo se refugió cada vez más en su ministerio pastoral. Los fieles que realmente importaban no eran los que lo veían como un héroe o un villano, sino aquellos que buscaban en él guía espiritual en tiempos de confusión. En una tarde particularmente difícil, cuando las críticas de sectores conservadores de la Iglesia parecían más agudas, recibió un paquete desde el Vaticano. Contenía una carta manuscrita del Papa. Querido Padre Arturo, en tiempos de oscuridad, aquellos que portan la luz suelen ser tanto bendecidos como maldecidos. Bendecidos por su valentía, maldecidos por aquellos que prefieren las sombras. Lo que ha enfrentado es el tipo de prueba que revela no solo el carácter de una persona, sino el verdadero espíritu de nuestra Iglesia. Una Iglesia que, como nos recuerda constantemente Cristo, debe estar al servicio de la verdad aunque ésta sea dolorosa. Las estructuras humanas, incluso las creadas para propósitos divinos, pueden corromperse. Nuestra tarea continua es purificarlas, no por resentimiento o venganza, sino por amor a la misión que representan. Su sufrimiento no ha sido en vano. Las reformas que hemos iniciado en las estructuras financieras de la Iglesia ya están dando frutos. Los fondos que debían servir a los más necesitados ahora fluyen hacia su destino correcto. Recuerde siempre, no es usted quien ha causado daño a la Iglesia, sino aquellos que traicionaron su misión original. Usted ha sido instrumento de sanación, aunque la medicina haya sido amarga. Con mi bendición personal, Francisco. Arturo guardó la carta junto a su Biblia. No la compartió con nadie, ni siquiera con Sofía o Gabriela. Era un recordatorio personal de que la verdad, aunque costosa, siempre vale la pena. 3 meses después del regreso a México, cuando los procedimientos legales avanzaban lentamente pero con firmeza, Arturo recibió una llamada del nuncio apostólico. El Santo Padre desea que usted forme parte de una nueva comisión, le informó. Una comisión internacional para la transparencia financiera en la Iglesia. Requeriría mudarse a Roma de manera permanente. Arturo pensó en su parroquia, en los fieles que habían permanecido con él durante la crisis, en la vida que había construido en Guadalajara. Necesito tiempo para reflexionar, respondió. Esa noche, mientras meditaba en la capilla vacía, sintió una presencia a su lado. Era el padre Luis Ramírez, quien a pesar de su edad y salud delicada, había venido a verlo. «Te ves conflictuado, hijo», dijo el anciano, sentándose con dificultad. «Me ofrecen una posición en Roma para trabajar en prevenir que esto vuelva a suceder», explicó Arturo. «Pero siento que mi lugar está aquí, con la gente». Luis sonrió con la sabiduría de sus años. «A veces nuestro llamado cambia. Lo que viviste no fue coincidencia. Tienes una perspectiva única ahora. Conoces tanto la nobleza como la oscuridad que puede existir en nuestra Iglesia.
Quizás tu nueva misión sea precisamente usar esa experiencia para proteger a la institución que amas, no desde un púlpito, sino desde donde las decisiones importantes se toman. Arturo contempló las palabras de su mentor. ¿Era este el siguiente capítulo de su vocación? No tenía respuestas claras todavía, pero sentía una extraña paz al considerar la posibilidad. Lo que sí sabía con certeza era que no se arrepentía del camino recorrido. Cada sacrificio, cada momento de miedo, cada duda, había valido la pena por un simple y poderoso motivo. La verdad había prevalecido, y en un mundo donde las mentiras a menudo parecían triunfar, eso era una victoria que nadie podría arrebatarle. Los 6 meses siguientes fueron un periodo de transición para Arturo. La Comisión Vaticana para la Transparencia Financiera se formalizó, y aunque inicialmente había dudado, finalmente aceptó formar parte de ella. Sin embargo, negoció condiciones especiales. Dividiría su tiempo entre Roma y México, manteniendo así su conexión con la comunidad que lo había apoyado durante los momentos más difíciles. La primera reunión de la comisión fue reveladora. Estaba compuesta por clérigos y laicos especialistas de diversos países, todos con experiencia en detectar y prevenir la corrupción institucional. Para sorpresa de Arturo, entre los miembros se encontraba Gabriela Ortiz, cuya experiencia legal había impresionado a los organizadores vaticanos. «Parece que nuestros caminos siguen cruzándose, padre», comentó ella durante un receso. «La providencia tiene formas misteriosas de trabajar», respondió Arturo con una sonrisa. El trabajo era desafiante. Estaban diseñando nuevos protocolos de transparencia que afectarían a diócesis en todo el mundo. Naturalmente, encontraron resistencia. Muchos obispos consideraban las nuevas medidas como una intrusión en su autonomía tradicional. «Están usando el mismo argumento que usó Velázquez», observó Arturo durante una acalorada discusión con representantes de conferencias episcopales europeas. «La Iglesia tiene sus propios mecanismos internos, pero esos mecanismos fallaron. Fallaron con las víctimas de abuso, fallaron con los fondos desviados, fallaron con Monseñor Vidal cuando intentó denunciar lo que veía. Su pasión y experiencia personal eventualmente inclinaron la balanza. Los nuevos protocolos comenzaron a implementarse, primero en América Latina y luego globalmente. Mientras tanto, en México, los procesos judiciales contra el cardenal Velázquez y sus cómplices avanzaban lentamente. El sistema legal, influenciado durante décadas por conexiones políticas de la jerarquía eclesiástica, mostraba resistencia a procesar a figuras tan prominentes. Sofía continuaba publicando actualizaciones sobre el caso, manteniendo la presión mediática. Su trabajo le había valido reconocimiento internacional, pero también amenazas constantes. En una ocasión, desconocidos vandalizaron su auto con mensajes intimidantes. «Traidora, deja en paz a la Iglesia. Deberías considerar protección personal», le aconsejó Arturo durante una de sus visitas a Guadalajara. «Mira quién habla», respondió ella con ironía. «El hombre que enfrentó solo a una red de corrupción internacional. No estaba solo. Te tenía a ti, a Gabriela, a Roberto, y ahora tienes al Papa de tu lado. Pero eso no detiene las miradas de odio que recibes cuando caminas por la calle», señaló Sofía. «No somos tan diferentes, Arturo. Ambos elegimos la verdad por encima de la seguridad». Era cierto. A pesar del respaldo oficial del Vaticano, Arturo enfrentaba hostilidad de sectores tradicionalistas que lo veían como un traidor. Sus transmisiones en línea recibían ataques constantes. Algunos sacerdotes se negaban a concelebrar misas con él, y ciertos fieles abandonaban la iglesia cuando él aparecía. El golpe más doloroso vino cuando supo que su propia madre, una mujer profundamente religiosa, había sido marginada en su grupo parroquial por ser la madre del sacerdote que avergonzó a la iglesia. «Estoy orgullosa de ti, hijo», le había dicho ella con lágrimas en los ojos. «Si Cristo fue perseguido por decir la verdad, ¿qué podemos esperar nosotros?». Un año después del inicio de la investigación, el caso dio un giro inesperado. Un antiguo asistente del cardenal Velázquez, buscando un trato favorable con los fiscales, entregó documentos que conectaban el esquema de corrupción con políticos de alto nivel y empresarios prominentes.
La trama resultó ser mucho más amplia de lo que Arturo había imaginado inicialmente. No solo se trataba de desvío de fondos de la Iglesia, sino de un complejo sistema de lavado de dinero que involucraba contratos gubernamentales fantasma y donaciones aparentemente filantrópicas. Durante una reunión de emergencia de la Comisión Vaticana, Arturo expresó su preocupación. Esto ya no es solo un problema interno de la Iglesia, es una red criminal que ha utilizado nuestras estructuras como fachada. Debemos cooperar plenamente con las autoridades civiles. Hay que ser prudentes, advirtió uno de los cardenales en la comisión. Una cosa es limpiar nuestra casa, otra muy distinta es exponer públicamente conexiones que podrían dañar irreparablemente la imagen de la Iglesia. Con todo respeto, Eminencia, respondió Arturo. Lo que daña irreparablemente la imagen de la Iglesia es encubrir crímenes, no exponerlos. Cristo nunca nos llamó a proteger instituciones a costa de la justicia. El debate fue intenso, pero finalmente prevaleció la postura de Arturo. El Vaticano emitió un comunicado comprometiéndose a colaborar plenamente con las investigaciones criminales, independientemente de quién pudiera verse implicado. La decisión provocó un terremoto político en México. Funcionarios de alto nivel fueron implicados. Un exgobernador huyó del país. 2 empresarios prominentes fueron arrestados mientras intentaban salir en un jet privado. En medio de este caos, Arturo recibió una noticia perturbadora. Francisco Vega, el joven sacerdote que le había proporcionado evidencias cruciales al inicio de su investigación, había sido víctima de un atentado. Le dispararon mientras salía de su parroquia en un barrio marginado de Guadalajara. Arturo voló inmediatamente desde Roma. Encontró a Francisco en cuidados intensivos, luchando por su vida. «Les dije que fue un asalto», susurró el joven cuando pudo hablar. «Pero ambos sabemos la verdad. El hombre que disparó mencionó a Velázquez antes de apretar el gatillo. La noticia destrozó a Arturo. Era una cosa arriesgar su propia seguridad, pero ver a un joven sacerdote inocente sufrir por asociarse con él era insoportable». Mientras velaba junto a la cama de Francisco, Arturo experimentó la noche oscura del alma que muchos místicos han descrito. Dudas profundas lo asaltaron. ¿Había valido la pena? ¿No habría sido mejor mantener el sistema funcionando, con sus defectos, que provocar tanto dolor y división? En su angustia, escribió una carta de renuncia a la Comisión Vaticana. No podía continuar siendo el rostro de una reforma que estaba costando sangre inocente. Antes de enviarla, decidió visitar la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, buscando paz y claridad. Mientras rezaba frente a la imagen de la Virgen, sintió una mano en su hombro. Al girarse, vio a un anciano de aspecto humilde. «Perdone la intrusión, padre», dijo el hombre. «No lo conozco personalmente, pero reconocí su rostro de las noticias. Solo quería darle las gracias». «¿Gracias?», preguntó Arturo, desconcertado. «Sí, gracias a su valor. El dinero que fue desviado está siendo recuperado. Mi comunidad en Oaxaca finalmente recibirá el hospital que nos prometieron hace 5 años. Mi nieta no tendrá que viajar 8 horas cuando necesite atención médica especializada». Las palabras del anciano resonaron profundamente en Arturo. Era un recordatorio tangible de por qué había iniciado esta lucha. No se trataba de estructuras eclesiásticas o principios abstractos, sino de personas reales cuyas vidas eran afectadas por la corrupción. Regresó al hospital con renovada determinación. La carta de renuncia quedó olvidada. Al entrar en la habitación de Francisco, encontró al joven sacerdote sentado en la cama, notablemente mejorado. «Los médicos dicen que es casi milagroso», comentó la enfermera. «Esta mañana ni siquiera podía moverse sin dolor». Francisco sonrió débilmente al ver a Arturo. «Tuve un sueño», dijo. «Soñé que Monseñor Vidal me visitaba y me decía que no tuviera miedo, que la verdad siempre encuentra su camino». Arturo sintió un escalofrío. Era exactamente lo que él necesitaba escuchar también. Esa noche, redactó un nuevo mensaje, no de renuncia sino de compromiso renovado. La lucha por la transparencia y la verdad continuaría, no por venganza o resentimiento, sino por amor a la Iglesia y a las personas a quienes debía servir. Y en algún lugar de Roma, el Papa sonrió al leer sus palabras.
reconociendo en ellas el espíritu inquebrantable que había visto desde el principio en aquel valiente sacerdote de Guadalajara. 2 años después de que estallara el escándalo, Arturo se encontraba en una posición que jamás hubiera imaginado. La Comisión de Transparencia había evolucionado hasta convertirse en un dicasterio permanente del Vaticano, y él había sido nombrado secretario general, el segundo al mando después de un cardenal italiano. Su vida se dividía ahora entre Roma, donde supervisaba la implementación global de nuevos protocolos financieros, y México, donde continuaba apoyando a las comunidades afectadas por los esquemas de corrupción descubiertos. El caso judicial contra el cardenal Velázquez había concluido con una condena histórica: 15 años de prisión por fraude, malversación de fondos y conspiración criminal. Monseñor Fuentes, quien había cooperado con la Fiscalía, recibió una sentencia reducida, pero igualmente significativa: 7 años de reclusión. La Iglesia en México estaba en pleno proceso de renovación. Un nuevo arzobispo, seleccionado directamente por el Papa, había asumido en Guadalajara con el mandato explícito de restaurar la confianza de los fieles y asegurar que los recursos llegaran efectivamente a quienes más los necesitaban. Sin embargo, no todo era positivo. La exposición del esquema corrupto había provocado una crisis de fe en muchos católicos mexicanos. Algunos habían abandonado la Iglesia, decepcionados por la hipocresía de quienes deberían haber sido sus guías espirituales. Este es quizás el daño más profundo que causaron, le comentó Arturo a Sofía durante una de sus cada vez más escasas conversaciones. No solo robaron dinero, sino que robaron la fe de muchas personas. Sofía, quien había ganado el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso, lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Pero tú sigues creyendo, después de todo lo que viste. Precisamente por lo que vi, respondió Arturo. Vi lo peor del ser humano. Sí, pero también experimenté lo mejor: la valentía de Francisco, la integridad de Luis, tu compromiso con la verdad sin ser creyente, la acción decidida del Papa cuando supo lo que ocurría. La corrupción es humana, Sofía. La Iglesia es divina en su origen y propósito, pero humana en sus miembros, con todas nuestras debilidades. Una tarde de octubre, mientras Arturo trabajaba en su oficina romana, revisando informes de implementación de los nuevos sistemas de transparencia, recibió una llamada inesperada de Gabriela Ortiz. «Han encontrado nuevos documentos, Arturo», dijo sin preámbulos, «en una propiedad abandonada que perteneció a Velázquez. Creo que deberías volver a México inmediatamente». Los documentos resultaron ser una serie de diarios y correspondencia privada que se remontaban a más de 30 años atrás. Revelaban que el esquema de corrupción había comenzado mucho antes de lo que pensaban inicialmente, y que había involucrado a figuras que ya habían fallecido, algunas consideradas ejemplares dentro de la Iglesia mexicana. Más perturbador aún, algunos documentos sugerían que ciertas autoridades vaticanas de décadas pasadas habían estado al tanto de irregularidades, pero habían optado por no investigar para evitar escándalos. «Esto cambia la narrativa», observó Gabriela mientras revisaban los materiales en la seguridad de una oficina gubernamental. «Ya no se trata solo de un grupo corrupto en Guadalajara, sino de un problema sistemático que fue ignorado durante décadas». Arturo sentía el peso de la nueva información. Su lealtad a la Iglesia y su compromiso con la verdad estaban nuevamente en conflicto. Publicar estos documentos reabriría heridas que apenas comenzaban a sanar y cuestionaría legados de personas fallecidas que no podrían defenderse. «Necesito consultar esto directamente con el Santo Padre», decidió finalmente. De regreso en Roma, Arturo solicitó una audiencia privada con el Papa. Para su sorpresa, fue concedida para el día siguiente, un signo de la seriedad con que el pontífice tomaba el asunto. «Estos documentos presentan un dilema, Padre Arturo», dijo el Papa después de revisar la documentación. «La verdad completa podría causar más daño que sanación en este momento. Por otro lado, ocultarla sería perpetuar la cultura de secretismo que permitió que la corrupción floreciera». «¿Qué sugiere su santidad que hagamos?», preguntó Arturo, genuinamente indeciso. El Papa reflexionó largamente antes de responder. «La verdad debe ser conocida,
pero con prudencia y compasión. Propongo un enfoque de 3 partes. Primero, una investigación histórica completa por parte de un comité de historiadores y teólogos independientes. Segundo, la publicación de sus hallazgos con contexto adecuado. Y tercero, un acto público de arrepentimiento institucional por los fallos del pasado. Era una solución salomónica que equilibraba la transparencia con la responsabilidad pastoral. Arturo regresó a México con esta dirección, consciente de que implementarla no sería sencillo. El comité de investigación se formó con académicos de prestigio, incluyendo varios críticos conocidos de la jerarquía eclesiástica, para asegurar su credibilidad. Durante 6 meses, trabajaron meticulosamente analizando los documentos y contextualizándolos en la historia más amplia de la Iglesia mexicana. Sus conclusiones fueron publicadas en un informe exhaustivo que no evitaba verdades incómodas, pero tampoco caía en sensacionalismo. Documentaba cómo las estructuras de poder y la falta de supervisión adecuada habían permitido que la corrupción echara raíces profundas. Siguiendo el plan acordado con el Papa, la Conferencia Episcopal Mexicana organizó una ceremonia solemne de arrepentimiento en la Basílica de Guadalupe. Frente a la imagen de la Virgen, los obispos pidieron perdón por los fallos institucionales que habían permitido el abuso de poder y recursos. Arturo, quien había sido invitado a la ceremonia, observaba desde un lugar discreto. No buscaba protagonismo ni vindicación personal. Su lucha nunca había sido contra la Iglesia, sino por su purificación. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los asistentes se habían marchado, Arturo permaneció en oración frente a la imagen de la guadalupana. Sintió una presencia a su lado, y al girar la cabeza vio al padre Francisco Vega, completamente recuperado de sus heridas, sonriéndole. «Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?», dijo el joven sacerdote. «Más largo de lo que jamás imaginé», respondió Arturo. «¿Cómo está tu nueva parroquia?». Francisco había sido asignado a una comunidad en las afueras de la Ciudad de México, donde estaba implementando programas innovadores de evangelización digital, siguiendo el ejemplo que Arturo había establecido años atrás. Floreciendo. Los jóvenes especialmente están regresando. Creo que valoran la honestidad con que estamos abordando los errores del pasado. Prefieren una iglesia humilde que reconoce sus fallos que una que pretende perfección. Estas palabras resonaron profundamente en Arturo. Quizás ese era el propósito más elevado de toda esta dolorosa travesía. No solo exponer la corrupción, sino transformar la cultura eclesiástica hacia una mayor humildad y autenticidad. Al día siguiente, Arturo recibió una carta inesperada. Era de Monseñor Fuentes, escrita desde la prisión donde cumplía su condena. Con manos temblorosas, la abrió. «Padre Arturo, por mucho tiempo lo vi como mi enemigo, el hombre que destruyó mi carrera y arruinó mi vida. He pasado incontables noches alimentando mi resentimiento contra usted. Sin embargo, recientemente he comenzado a entender que usted no fue la causa de mi caída. Mis propias elecciones, mi ambición desmedida y mi disposición a comprometer principios fundamentales por poder y riqueza fueron mi verdadera ruina. No espero su perdón, ni siquiera su comprensión. Solo quería que supiera que, en mi soledad carcelaria, he comenzado a redescubrir la fe auténtica que perdí hace tantos años en los pasillos de poder. Quizás algún día, cuando haya cumplido mi deuda con la sociedad, pueda dedicar mis últimos años a servir genuinamente a los necesitados, como debí haberlo hecho desde el principio. Con respeto, Javier Fuentes». Arturo guardó la carta en su Biblia, junto a la que había recibido del Papa años atrás. Era un recordatorio de que la redención era posible incluso para quienes habían caído más profundamente. Esa noche, mientras cenaba con Gabriela, quien ahora dirigía un programa internacional de asesoría legal para diócesis en temas de transparencia, reflexionó sobre el camino recorrido. «A veces me pregunto si todo esto valió la pena», confesó. «Tanta división, tanto dolor, tantas vidas afectadas». Gabriela lo observó con intensidad antes de responder. «El otro día visité una clínica en Chiapas que se construyó con fondos recuperados del esquema de Velázquez. Una madre me mostró a su hijo,
un niño con una condición cardíaca compleja que pudo ser tratada gracias a los nuevos equipos médicos. Me dijo, si esta clínica no existiera, mi hijo habría muerto. Eso, Arturo, responde a tu pregunta mejor que cualquier argumento filosófico o teológico. Esa noche, Arturo durmió con una paz que no había experimentado en años. La verdad había prevalecido, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para restaurar la justicia y servir mejor a quienes más lo necesitaban. El camino había sido doloroso, pero necesario. Y aunque sabía que nuevos desafíos surgirían, también tenía la certeza de que ya no los enfrentaría solo. 5 años después del descubrimiento inicial del diario de Monseñor Vidal, Arturo regresaba definitivamente a México. Su etapa en Roma había concluido. Los sistemas de transparencia que había ayudado a implementar funcionaban adecuadamente, y era tiempo de pasar la antorcha a una nueva generación de líderes. A sus 50 años, Arturo sentía simultáneamente el peso de la experiencia y una renovada energía para emprender nuevos proyectos. El Papa le había ofrecido el cargo de obispo en varias ocasiones, pero él había declinado respetuosamente. Su vocación, sentía, estaba en el contacto directo con la gente, no en la administración eclesiástica. La arquidiócesis de Guadalajara había cambiado notablemente. El nuevo arzobispo, un hombre sencillo con formación en ética social, había implementado transformaciones profundas siguiendo las directrices del Dicasterio de Transparencia. Cada parroquia publicaba ahora informes financieros trimestrales, y los fieles participaban activamente en la supervisión del uso de recursos. Para sorpresa de muchos, incluso de Arturo, estas medidas habían revitalizado la participación de los fieles. La transparencia había restaurado la confianza, y con ella, el compromiso activo de muchos que se habían alejado durante la crisis. Su regreso a México coincidía con la inauguración de un ambicioso proyecto, el Centro Monseñor Ernesto Vidal para la Ética y Transparencia Institucional, financiado con parte de los recursos recuperados del esquema corrupto. El centro tendría una doble misión: capacitar a líderes religiosos y comunitarios en prácticas de transparencia y proporcionar servicios legales gratuitos a comunidades vulnerables. La ceremonia de inauguración reunió a muchos de los protagonistas de esta historia. Sofía, ahora directora de una importante publicación digital, había venido a cubrir el evento. Gabriela, quien codirigirá el área legal del centro, coordinaba los últimos detalles con su habitual eficiencia. El padre Luis Ramírez, a sus 77 años, frágil físicamente pero con el espíritu indomable de siempre, había insistido en estar presente. Francisco Vega, quien se había convertido en un innovador en la evangelización digital, dirigiría un programa de comunicación ética dentro del centro. Incluso Beatriz Vidal, la hermana de Monseñor Ernesto, había viajado desde su residencia en España para la ocasión. Ver el nombre de su hermano honrado y su legado continuado en esta nueva institución le proporcionaba un consuelo que ninguna compensación económica podría haber igualado. Antes de la ceremonia oficial, Arturo reunió a este círculo íntimo en una pequeña capilla dentro del nuevo edificio. Quería agradecerles en privado, antes de que comience el evento público, dijo con emoción contenida. Cada uno de ustedes arriesgó mucho cuando el futuro era incierto. Sin su valor y compromiso, hoy no estaríamos aquí. Tú fuiste quien dio el primer paso, Arturo, señaló Sofía. El más difícil y peligroso. Pero un paso solitario no habría llegado muy lejos, respondió él. Fuimos un equipo improbable. Un sacerdote, una periodista escéptica, una abogada, un bibliotecario y un joven idealista. Nadie apostaría por nosotros, y sin embargo, aquí estamos. El padre Luis, con la voz débil pero clara, añadió: cuando Ernesto me entregó su diario poco antes de morir, me dijo algo que nunca olvidaré. La verdad es como una semilla. Puede permanecer dormida largo tiempo bajo tierra, pero eventualmente encontrará el camino hacia la luz. Ustedes fueron el agua y el sol que esa semilla necesitaba. La ceremonia oficial comenzó puntualmente al mediodía. Autoridades eclesiásticas, civiles y académicas llenaban el auditorio principal del centro. Para sorpresa de todos, el evento contaba con la presencia virtual del Papa,
quien se conectó desde Roma para dar su bendición al proyecto. Este centro representa lo mejor de la Iglesia, dijo el pontífice. No una institución que se aferra al poder y privilegios, sino una comunidad que se renueva constantemente en servicio a la verdad y la justicia. El padre Arturo y sus colaboradores nos han recordado que la verdadera autoridad viene del servicio, no del poder, de la transparencia, no del secretismo, del amor a la verdad, no de la protección de las apariencias. Después de los discursos oficiales y el corte de listón, los asistentes recorrieron las instalaciones. Además de oficinas administrativas y aulas de formación, el centro contaba con una clínica legal comunitaria, una biblioteca especializada en ética institucional y un moderno estudio de comunicación digital. En un rincón discreto del jardín central, se había erigido un pequeño monumento, una placa de bronce con los nombres de aquellos que habían perdido la vida por defender la verdad dentro de la iglesia, encabezados por Monseñor Ernesto Vidal. Mientras los invitados se dispersaban, Arturo notó la presencia de una figura inesperada observando este memorial. Era una anciana indígena, con el rostro marcado por décadas de sol y trabajo. Se acercó a ella con curiosidad. ¿Conoció a alguno de ellos?, preguntó amablemente. La mujer negó con la cabeza. No personalmente, pero conozco sus frutos, respondió en un español sencillo. Vengo de una comunidad en Oaxaca. Durante años nos prometieron un hospital que nunca llegó. Ahora, gracias a que estos nombres descubrieron la verdad, tenemos no solo un hospital, sino también una escuela y agua potable. Mis nietos tendrán oportunidades que mis hijos nunca tuvieron. La sencillez y profundidad de este testimonio conmovió a Arturo más que todos los discursos oficiales. Era el recordatorio perfecto de por qué la verdad importaba, no como un principio abstracto, sino como una fuerza que transforma realidades concretas y mejora vidas reales. Esa noche, cuando todos se habían marchado, Arturo regresó solo a la capilla del centro. Encendió una vela frente al pequeño altar y se arrodilló en oración silenciosa. No pedía nada específico, simplemente ofrecía gratitud por el camino recorrido y por la fuerza que había encontrado cuando más la necesitaba. Al salir, se detuvo brevemente ante una inscripción grabada en la pared junto a la puerta. Eran palabras del propio Monseñor Vidal, encontradas en la última página de su diario. La Iglesia no teme a la verdad, porque fue fundada por aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Teme, en cambio, a la mentira, porque ésta corroe desde dentro lo que ningún enemigo externo podría destruir, nuestra integridad y nuestra misión. Arturo sonrió, reconociendo en esas palabras el impulso que lo había sostenido durante su más oscura noche del alma. La verdad, a veces dolorosa, siempre liberadora, había sido su constante compañera en este viaje. El Centro Vidal era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Quedaba mucho trabajo por hacer, muchas reformas por implementar, muchas comunidades por servir, pero ahora existía un camino claro, iluminado por la experiencia de quienes habían atravesado la tormenta y emergido más fuertes. Mientras caminaba hacia su nuevo hogar, una modesta vivienda cercana al centro, Arturo reflexionaba sobre cómo un simple acto de valentía, abrir un diario que no debía ser abierto, hacer preguntas que no debían ser formuladas, había desencadenado una transformación que nadie hubiera imaginado posible. La verdad oculta había sido revelada, y con ella había llegado no la destrucción que muchos temían, sino la renovación que todos necesitaban.